xileno, una mica de tot, és Yanko Moyano, amb dos Y. B és cubà de l'Havana, va estudiar filosofia a Cuba, després ha recorregut bastant món i ara ha recalat des de fa un parell d'anys a Barcelona, on està fent la tesi amb mi i està fent sobre política, visibilització, els discursos polítics, com poden d'alguna manera trencar la barrera de l'altre i influir en l'altre. I té una beca del govern italià, xileno, del govern xileno, que penso que li permetrà ben bé acabar la tesi sense haver de patir. Ja he patit també bastant en la vida, no us ho explicaré, però són persones que han tingut la seva biografia, encara que són molt joves. La crítica a la homogeneización con que se vincula, que se ha vinculado siempre la producción fordista a la producción en serie. Pensemos, por ejemplo, en esta imagen de Chaplin en tiempos modernos, que data de mucho antes, pero también las imágenes de la producción en serie de viviendas en los suburbios de las ciudades norteamericanas, y también un derivado de esto que es el modelo del estado de bienestar, también de inspiración fordista, que tiene algunas presuposiciones importantes que a hoy quizás ya hayamos olvidado. Pienso en otras imágenes, también como la de los comerciales típicos de los años, la publicidad típica de los años 60, 50 y 60, donde aparecen esta dama de casa explicándole por qué necesita una aspiradora o las ventajas de una lavadora, y anunciando un progreso social, digamos que evidente en sí mismo, como por ejemplo también la publicidad sobre coches, el venimiento de los nuevos modelos modernos, sobre un viejo comparado con un Chevrolet de los años 60 que comenzaban a cambiar el modelo. En cualquier caso, de lo que se trata es de criticar, de poner de relieve el modelo fordista como un modelo que apunta a un bienestar, a que se le critica sobre todo que fuera un bienestar dado, prefabricado, homogéneo y quizás incluso artificial. Un bienestar pensado desde la suposición de que todos tenemos las mismas necesidades, por tanto desde la suposición de que todos somos más o menos iguales, y que pensando que el modelo de vida y las elecciones de vida tienen un sentido, tienen algún sentido, que es posible encontrar algún sentido recto, bueno, deseable, un sentido privilegiado, que naturalmente debiera compartirse. Y podemos ver de manera indirecta, más o menos directa en realidad, que durante entre los años 50 y finales de los 70 y principios de los 80, desde la generación Beat hasta los movimientos de liberación africana, los movimientos más diversos, tienen algo que decir con respecto a este aspecto del cambio que se estaba produciendo, esta crítica a la serialización de la vida. Pienso, por ejemplo, en un movimiento como la Internacional Situacionista, que es muy distintiva de la época de los años 60, que cuando comienzan su publicación en 1957 dicen simbólicamente que lo que les motiva a hacer lo que hacen, lo que les motiva a oponerse a la vida que llevan, es sobre todo el aburrimiento que le producen las vanguardias. Y que es Mayo francés, y que en la época de Mayo francés, cuando su pensamiento ha cambiado, se ha radicalizado todavía más, todavía expresan esta misma voluntad, diciendo cosas como que su primera motivación es la oposición a lo que llamarían espacios regulados de la vida cotidiana, oposición a la organización alienante del tiempo libre que impone la sociedad del espectáculo, como la llaman. También tiene que ver, también tiene que ver con esta crítica a la serialización, por ejemplo, todo el interés por disfrutar de nuevas experiencias, incluida la ponderación social del uso de drogas, el gusto por prendas de vestir exóticas, la liberación social del cuerpo y del sexo, la incorporación de instrumentos exóticos a la música rock, por ejemplo, los viajes de estrellas como los Beatles a la India, el interés por una espiritualidad diferente, etcétera, como un largo etcétera.
Todo, me parece a mí, en función de deshomogeneizar los espacios de la experiencia cotidiana, en función de descubrir nuevos espacios, de encontrar modos alternativos de vivir y modos alternativos en general de representarse el mundo. Se puede decir, yo diría que uno de los intereses principales de la época es reivindicar el valor de la diferencia, reivindicar el derecho de cada uno a ser tratado como un ser único, reivindicar la pertinencia y la necesidad de hablar en términos singulares de lo que hasta entonces se ha hablado en términos generales. Y en ciencias humanas y sociales, como ya comentaba, también sucede lo mismo. No me voy a extender demasiado, pero solamente recordaré, por ejemplo, la influencia que tuvo un antropólogo como Clifford Geertz en el pensamiento histórico, en la historiografía de la época y por extensión a la sociología y a la filosofía en los primeros años de los años 80. Sewell, el historiador que hacía referencia antes, también ha dicho que el tema principal, que ha recordado que el tema principal de discusión en su juventud entre los jóvenes norteamericanos fue claramente la guerra de Vietnam. ¿Y por qué lo traigo a conocimiento? Entre otras razones, por las que la guerra de Vietnam fue importante para el imaginario norteamericano, hay que pensar que significó precisamente la negación definitiva del discurso de la historia al uso, la negación del discurso de la evolución histórica basado en la lucha de clase, y también, como toda historia de David contra Goliat, demostró que lo opuesto a lo que se espera, lo opuesto a lo que el cálculo indica, es posible que pase, puede efectivamente suceder. O sea, la posibilidad real de que la excepcionalidad histórica existe y estaba sucediendo. Y el tema, como decía, también aparece en los discursos de los movimientos de liberación nacional, africanos, asiáticos, latinoamericanos, porque si lo recordamos, todos o casi todos comienzan intentando mostrar que es posible una tercera opción a la guerra fría, que la alineación, no era indispensable, no es indispensable, y que el problema de cada país debe resolverse primero desde los supuestos de ese propio país y no atendiendo a lo que se entendía, a cualquiera de los dos problemas que se entendían como los problemas fundamentales de la historia, dígase la lucha de clases o la afirmación de la democracia formal. Es precisamente en este contexto que el discurso de raza me parece que toma un cariz diferente. El texto más influyente del periodo, no me cabe duda, que es el orientalismo de Edward Said, que se publicó en 1978 y que es el que imprime el sello más importante de toda la corriente que se ha llamado de estudios postcoloniales. No voy a comentar el libro de Said en detalle, porque, por razones de tiempo, pero también porque le debemos a Sergi Mas el haberlo hecho alguna jornada atrás, y solamente me gustaría recordar que el libro de Said fue diseñado y efectivamente funcionó como un arma para la liberación, y hay que entenderlo ante todo como un producto de su tiempo. Una denuncia a la existencia de herramientas de dominación cognitiva y una denuncia a la necesidad o una provocación, una invitación a entender el fenómeno del colonialismo mucho más allá del plano político y económico. Pero si el libro fue importante, si el libro fue tan importante, me parece que fue porque fue importante también para Europa y para los Estados Unidos. Creo que es fácil entender, con lo que hemos dicho hasta aquí, cómo fue su lectura en los tiempos en estos tiempos de revalorización de la diferencia, de reconocimiento de la diversidad y de superación del modelo social que se ha llamado capitalismo industrial o fordismo. Capitalismo keynesiano o fordismo. No solo denuncia, el libro de Said no solo denuncia el dominio de Francia e Inglaterra sobre Oriente y desnuda el modelo cognitivo que permite la reproducción de ese dominio, sino que de alguna forma también sirve a aquellos que consideran que ese mismo modelo de dominio es el que está en el fondo de la homogenización de la vida cotidiana, de la burocratización de las relaciones sociales, y reconoce y afirma la diferencia radical del otro y se coloca en la dirección de los que buscan una salida, y claramente refuerza la dignidad de toda la serie de prácticas alternativas que la joven sociedad postindustrial iba descubriendo poco a poco. Sin embargo, a esta tesis, que podríamos llamar
rupturista del orientalismo, no siempre se acompañan otras tesis que también habría que desprender de la lectura del orientalismo. Por ejemplo, la tesis de que la poscolonialidad no puede ser un objetivo en sí mismo. Me refiero al menos a un objetivo permanente en el tiempo. En todo caso, funciona como un argumento inicial, como una ley, es decir, como un punto de partida que permita poner en un mismo plano a dos o más universos culturales, cada uno con sus respectivas especificidades. Un punto de partida para intentar establecer una comunicación que en el fondo sea, al menos intente ser lo más honesta posible. Clifford Geertz, precisamente en esta misma época, decía que el objetivo del antropólogo, refiriéndose a la antropología, pero puede ser extendido a este plano, Clifford Geertz decía que el objetivo del antropólogo era establecer una conversación con los otros que estudian, remarcando precisamente toda la dimensión que la palabra conversación puede llegar a tener. No se trata tanto de establecer qué dice el otro, como mostrar el universo al que el otro se refiere cuando dice lo que dice, de construir el universo de referencia de un parlamento o de una conversación para aquellos que no están familiarizados con él. O, como también dice, lo que debe hacer el investigador es aclarar aquello que es normal para un contexto que no es el mío y que a mí me parece excepcional. Digo que no siempre se ha seguido estas otras interpretaciones de orientalismo, porque también a veces se ha caído, me parece a mí, en posturas apoyándose en los estudios postcoloniales, en unas posturas que yo creo que distorsionan un tanto la idea que debe mantener. Mencionaré dos sentidos en que creo que se ha distorsionado la posición postcolonial. Pueden haber otros más. Por ejemplo, me refiero a lo que yo llamaría la postura de la liberación epistemológica permanente. Sergi Marx, recuerdo que cuando hacía la exposición de orientalismo y después en el debate, comentaba que el argumento de la especificidad cultural no puede ser un obstáculo para que no permita ejercer la crítica contra algunos contextos de opresión o contra algunos contextos de violación de derechos humanos. Y yo estoy completamente de acuerdo con él, porque efectivamente el orientalismo con distorsión cognitiva fundamental debe ser postulado, mostrado, explicitado, pero una vez que se conoce hay que seguir hacia adelante y dar los pasos siguientes. No puede ser un discurso permanente, no puede ser un refugio y sobre todo no puede ser algo que imposibilite la comunicación, mucho menos algo que imposibilite el intercambio. Tiene que ser posible cooperar. La segunda postura a la que me gustaría referirme es lo que llamaría una especie de tendencia al ecologismo antropológico. Las culturas, todos sabemos, todo después de los años 70, son sobre todo soluciones específicas a los problemas de interacción entre individuos que están obligados a convivir y soluciones para solucionar los problemas de interacción entre las comunidades de las que forman parte de esos individuos. Como soluciones están sujetas a cambio y necesitan cambiar. Un discurso sobre la necesidad de preservar las relaciones culturales o las prácticas culturales en una determinada localidad puede llegar a ser tan impositivo como uno que quiere imponer soluciones artificiales. Quizás más impositivo todavía porque coarta la posibilidad de que las soluciones se mejoren. No puede existir algo así como la necesidad de preservar la diversidad cultural. La única necesidad que puede existir en todo caso es la de comprender culturas diversas, interesarse por ellas, pero no preservarlas a toda fuerza. Por último, una breve referencia a otro argumento, que yo llamaría de la negación de lo que han significado las ideas que han salido de Europa. Con todos sus defectos, hay que recordar, por ejemplo, que los llamados ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, fueron los presupuestos de la independencia de América Latina. Y que la idea del progreso, aunque a veces sirvió como pretexto, en el nombre del cual se hicieron verdaderos horrores, como por ejemplo la limpieza étnica de Argentina en la Patagonia, posterior a la independencia, por cierto, también fue el estímulo que permitió, por ejemplo, las reformas liberales de México de Benito Juárez y la expropiación de los bienes de la Iglesia en la sociedad posterior a la independencia. Me gustaría, a este propósito, leer unas palabras de José Luis Borges sobre, en un ensayo sobre
sobre la literatura argentina, pero creo que pueden ser extensibles mucho más allá. Dice: creo que nuestra tradición es la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esa tradición, un derecho mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Recuerdo aquí un ensayo de Thorsten Veblen, sociólogo norteamericano, sobre la preeminencia de los judíos en la cultura occidental. Se pregunta si esa preeminencia permite conjeturar una superioridad innata de los judíos y contesta que no. Dice que sobresalen en la cultura occidental porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo no se sienten atados a ella por una devoción especial. Por eso, dice, a un judío siempre le será más fácil que a un occidental no judío innovar en la cultura occidental. Y lo mismo podemos decir de los irlandeses en la cultura de Inglaterra. Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga. Podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. También había pensado, hacer referencia a otras prácticas que yo llamaría prácticas coloniales desacomplejadas, o sea, que no vuelven continuamente sobre este argumento de la liberación epistemológica ni del ecologismo antropológico, y pienso, entre otros muchos ejemplos que sobran, el ejemplo del nuevo siglo latinoamericano o el fenómeno zapatista de Chiapas. En el primer caso, por ejemplo, efectivamente intenta hacer un discurso de liberación, una herramienta para la liberación cultural, pero es desacomplejado en el sentido que toma a Europa lo que le interesa cuando le interesa. Si tiene que ser neorrealista en sus inicios, es neorrealista. Si tiene que estudiar en Italia, estudian en Italia, y si tiene que ser vanguardista, lo es. Y niega lo que le interesa negar, el cine comercial, si le interesa, la temporalidad propia del cine, por ejemplo, soviético, pensando en una película como Soy Cuba, que ponían entre signos de interrogación, que aquello no parecía de ninguna forma, y innova de manera postmoderna cuando tiene que innovar de manera postmoderna sin pensar, o sea, sin tener que reparar, como por ejemplo el cine del chileno Raúl Ruiz, sin pensar demasiado en la, digamos, en la necesidad de un pensamiento autóctono o original. Por eso, bueno, simplemente terminar y decir que lo indispensable es crear este ambiente de comunicación, esta disposición a la conversación, esta reconstrucción del libro, de lo cultural, del que hablaba que me parece que es la única medida, y no por gusto que tú quieres, junto con Said, el otro gran referente de los Moltes gràcies a Janko per l'esforç d'anar ràpid, perquè així tenim temps de debatre més. Ja sabeu, jo ara ja aniré recollint les paraules i estava pensant que jo no sé si han sonat molt contraposades les dues allí, les dues ponències. Evidentment, jo diria que ideològicament hi ha un debat sucós al darrere, interessant, però vull destacar que crec que hi ha un fil comú en totes dues. És a dir, per exemple, m'ha agradat molt el final de Franceschini, de Leonardo, que enllaça molt també amb el final militant de Janko, que és, jo diria que és un missatge important, especialment en aquest país, Espanya i Catalunya, en el sentit en què potser jo diria que un dels grans pecats del ministre Wert i de la majoria absoluta del PP és voler tancar i cierrar Espanya culturalment el model espanyol, no? I Catalunya, incloent els independentistes, el problema que hi ha és que no caiguem en tentacions similars. Tots dos han acabat amb una perspectiva de dir, no sé, Franceschini, miri, jo parlo de descolonización i de desculturalització en el sentit d'obrir una altra possibilitat d'una nova cultura, d'anar fent noves relacions
amb la gent, de perdre aquesta tendència inevitable que va posar, diríem, el gran hermano allà dalt, no? L'uno, euro, mono, que ell expressava molt bé des de Parmènides, que llavors ja te'n negues del teu problema, perquè hi ha aquí motor històric que hi ha allí, i a més, si et diuen que això té una base determinística racial, doncs ja està, no? I a més ho pots aplicar a moltes més coses, no? Les dones, evidentment hi ha una diferència racial, per tant, queda clar, no? I pots anar ja aplicant la norma amb contundència, no? I dintre de la polèmica que ha plantejat Yanko, al final també anava en aquesta mateixa línia. Jo l'interpreto com un avís a navegants que la lluita contra antics discriminacions, antics dominis, no han de donar legitimitat per a llavors quedar-te amo i senyor del teu àmbit intocable, no? Que a vegades sí que passa fins i tot amb les minories, no? Com que m'han tractat molt malament, llavors ja ningú em pot criticar, perquè immediatament li diré, vostè col·labora i home, diguem que jo diria que aquest és un missatge de fons, que a més han compartit tots dos, no sé si n'hi eren conscients del tot, perquè suposo que quan t'escoltes a l'altre emergeix més la diferència del que ha dit diferent de mi, que no allò de dir, home, però per aquest aspecte ens podem entendre molt bé, no? Jo diria que hi ha aquest plantejament de, miri, la història ha sigut una canallada darrere una altra, hem de superar aquestes canallades una darrere l'altra, i el que no pot ser és que fins i tot ens acabem enamorant de la canallada, i en el sentit que ella pugui arribar a impedir continuar la història cap a una direcció millor, com ha dit Yanko, no? Cap a una nova possibilitat. És a dir, de fet, amb això, Seu Franceschini, que ha citat un moment molt maco a Nietzsche, que té molt mala premsa a vegades, però aquesta cita és encantadora, no? És a dir, ser capaç de parlar jovialmente, alegrement, diguem de bon rotllo, que es diu ara, de bon rotllo sobre qüestions molt dures. I això em recorda a la perspectiva de Nietzsche de superar el ressentiment. És a dir, a mi m'agradaria que Catalunya, per exemple, el superem algun dia amb elegància, no? D'acord, val, sí, ens han passat molt malament, no sé què i tal, bueno, val, i què? Ara, a la feina, no? A la feina, endavant, a escriure llibres, a no sé quantos, etc. Bé, això de fet era perquè vosaltres aixequéssiu la mà. No sé si és que m'he entusiasmat. Vale, gràcies. I no n'hi havia vist.